A ver, ¿cómo no iba yo a entrevistar a alguien que va por la vida con un cerebro en el bolso? Y es que Raquel Mascaraque, mi invitada de hoy, siente fascinación por lo que sea que pasa dentro de nuestra cabeza y que acaba determinando cómo experimentamos la vida, cómo nos sentimos y, en definitiva, cómo vivimos. Mucho de esto lo cuenta en un libro que publicó este año, Acerebrar, que, como digo en el capítulo, creo que es una guía estupenda con la que acercarnos a la relación que hay entre nuestras emociones y nuestro cerebro. Una guía, además, escrita con la frescura, la simpatía y la personalidad que Raquel demostró en la grabación. Bueno, demostró todo eso y una enorme paciencia y generosidad, porque en lo que se está convirtiendo en una peligrosa costumbre, metí la pata al principio de la grabación y nos tiramos como 10 o 15 minutos charlando sin que la grabadora estuviese funcionando, con 50 personas en el público. Además, ¿no íbamos a hablar de emociones? Pues toma, pánico en directo. Afortunadamente me di cuenta y lo que podría haber sido una humillante tragedia podcastil se convirtió en una simpática anécdota que nos dio para repetir preguntas con respuestas diferentes. Pero no me enrollo más. Espero que disfrutes tanto como yo de esta conversación con Raquel Mascaraque. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. ¿Os ha gustado? Porque vamos a... Por si... Menos mal que me he dado cuenta ahora. Podría haber sido mucho peor. Podría haber sido Por mucho si peor. no... Perdón. Nada, yo... Perdón. Ya estamos calentitos. Ya Perdón, está. tenemos que retomarlo. Perdón, Venga, perdón. nada. Pero tampoco vamos a disimular mucho. Yo creo que lo voy a contar desde el principio. Claro. ¿Sí te parece? Maravilloso. Perdón, creía que le había dado y no le había dado. En fin, disculpadme. Son cosas del directo. Cosas del directo, efectivamente. Pues 1 hora y 10 va a durar. Pero tal cual. Tampoco vamos a repetir exactamente las mismas preguntas. No. Vamos a intentar... vamos a ver qué sale. Raquel, bienvenida de nuevo a Kaizen. ¿Cómo Encantada. estás? Oye, pues muy bien, mucho más tranquila que la primera vez, ¿eh? Tendrás una sensación como de déjà vu, ¿no? Sí. Ya tenía nostalgia yo por volver y... Quien no entienda nada es que llevamos un rato hablando, pero yo no le había dado al botón de grabar. Últimamente me pasa demasiado esto, creo que tengo que dormir más, pero bueno, culparemos a mi hija. Algunos habréis oído algunas risas de fondo y eso es porque nos acompaña un público maravilloso al que ya le habíamos dado las gracias y se las vamos a volver a dar, ahora por la paciencia, y también se las vamos a dar de nuevo al Instituto Tramontana porque hoy van a salir un poquito más tarde, me parece. Te decía que me envió tu libro, Mónica, que es la editora que tenemos en común. El libro se llama Acerebrar y decía también que creo que es una guía fascinante para comprender algunas de nuestras emociones, ¿no? Y te había hecho una pregunta un poco extraña, y la voy a repetir porque me ha gustado la respuesta que me has dado, que es, ¿por qué te dio a ti por coleccionar teléfonos antiguos? Pues a ver si lo digo dices otra igual me cosa. viene. ¿Qué presión tengo ahora? Siempre he tenido mucha nostalgia sobre el tiempo pasado. Me da la sensación de que todo pasa muy rápido y entonces... Tranquila, que sí. Vale. Tenemos ruido de fondo, pero tenemos una inteligencia artificial maravillosa que quita muchos de estos ruidos. ¡Qué bien! Pues nada, he tenido siempre mucha nostalgia por el tiempo pasado, ¿sabes? Y veo que pasa muy rápido y es una manera también de anclarme y de no olvidarme, pues cómo cambia también la manera que teníamos de comunicarnos, desde que mandabas los SMS, que solo podías tener, no sé si eran 150 caracteres, porque si no te cobraban 0,15 el mensaje, jugabas a Snake y cómo iba evolucionando toda esa comunicación. Me parece muy, muy curioso. Ya creé como una especie de juego con mi abuelo y mi abuelo me iba recolectando teléfonos también de sus amigos y tengo el teléfono también de estos que se llamaba así con la ruedecita, Sí. que me encanta el sonidito que hace cuando tenías que marcar los números. Nostalgia, supongo. Aquello era casi un ritual. Estaba pensando, mira, nos vamos a ir a un sitio que no habíamos mencionado antes, porque vamos a hablar mucho de emociones, pero estaba pensando hasta qué punto somos capaces de generar emociones los humanos a través de cosas tan estúpidas como una llamada perdida. Porque al menos en mi adolescencia, como tú bien dices, te cobraban las llamadas, te cobraban los mensajes, entonces había una costumbre que algunos recordaréis que era, te hago una perdida para decir que me acuerdo de ti.
que es la cosa más absurda del mundo. Pero generábamos emociones a raíz de eso. Estabas ya en la casa, habías llegado a la casa de tu amiga, le dabas un toque. Sí, para que bajara. Es como muy curioso. Te había preguntado y me gustaría que lo repitiéramos porque creo que es interesante para quienes nos escuchan. Un poco por esa trayectoria profesional que has tenido, que te ha llevado de estudiar pues publicidad, periodismo y comunicación audiovisual hasta eso, llevar un cerebro en el bolso. ¿Cómo es ese camino que te lleva a la divulgación? Pues mira, también voy a dar una respuesta distinta y es que a mí la psicología me ha gustado muchísimo, pero yo no lo sabía. O sea, yo quería hacer psiquiatría porque pensaba que psiquiatría era más. Psiquiatría iba a entender más qué pasaba Ahora con el podemos hablar de la cerebro. psiquiatría si quieres. Claro, entonces yo decía, no, tiene que ser psiquiatría, pero claro, yo no voy a hacer medicina 6 años para luego hacer psiquiatría. Entonces acabé estudiando periodismo, comunicación y publicidad porque, pues por circunstancias de la vida, porque ahora mismo estoy a punta de la carrera de psicología, a mis 33 años, porque realmente me he dado cuenta de qué es lo que me apasiona. Después de terminar la carrera, pues hice un máster de neuromarketing y ahí empecé a estudiar psicología, empecé a estudiar neurociencia y vi que me apasionaba y que respondía a muchas de las dudas que yo me había hecho y que muchas respuestas realmente yo las tenía, pero tenían nombre. Ah, vale, esto se denomina así, esto otro, y a mí es algo que pues me genera mucha calma el poder entender las cosas, entonces y divulgarlo es porque me fascina. Cuando entiendo algo y me encanta poder contarlo y que la gente también lo comparta. Estaba pensando que los que estáis aquí os vais a llevar un 2 por 1 porque vamos a hablar de cosas que no habíamos hablado antes. Porque estaba también pensando que, claro, tú has estudiado neuromarketing y te gusta mucho la comunicación. ¿Qué has aprendido de la relación entre ambas cosas? De cómo las emociones o cómo generar emociones con comunicación y cómo se vinculan ambas. Pues fíjate, hice el máster porque en el primer trabajo en el que estuve era una correduría de seguros y yo entré para abrir Facebook. Ese era mi propósito. Y de repente tenían un seguro que era seguro para perros peligrosos. Y yo soy amante de los animales, entonces yo digo, ¿cómo narices puedes estar vendiendo algo diciéndole a la gente que su perro es peligroso? Si peligroso es el humano, ¿sabes? Peligrosa es la educación que se le da al perro, no el perro en sí. Entonces hice una campaña, la verdad que me dejaron libertad para hacer lo que me dio la gana y fue maravilloso porque poder experimentar con el dinero de otro es una cosa increíble. Que Y se lo digan a nuestros entonces, políticos. sí, es verdad. Entonces yo contacté con un montón de asociaciones e hicimos una campaña que era si su cariño es gratis, su seguro también. Entonces hicimos una campaña con un montón de asociaciones de PPPs donde contábamos las historias de muchos PPPs, había un entrenador de animales y había pues como un perro llevado de peleas le habían integrado y con una educación buena cambiaba. Y fue un pelotazo porque, claro, cambiamos lo que era la visión de contrata un seguro de PPP porque si no la policía va a venir y te va a poner una multa que está basada en el miedo, con tu perro no es peligroso, si adoptas un PPP, su seguro es gratis. Entonces cambiamos un poco lo que es la emoción de algo y ahí yo dije, ¿qué está pasando? Y por eso luego empecé a investigar, quiero estudiar algo y por eso me acabé centrando en neuromarketing, por esta experiencia que tuve que dije, esto está basado en emoción pura, pero porque era algo que yo lo sentía así. No sé si me hubiese pasado igual con otro seguro, pero... Estaba recordando un libro de una autora que se llama Zoe Chance. El libro se llama, no sé si está traducido al castellano, en inglés se llama Influence is Your Superpower. Creo que sí que está traducido al castellano. En el que ella habla un poco del poder que tiene, esto sí que tiene mala traducción, creo, el framing, el marco que ponemos a las cosas a la hora de influir en otros, ¿no? Y es justo lo que acabas de hablar, ¿no? Según el marco que le pongamos a algo, nos cambia absolutamente la perspectiva, porque, y enlazo con algo que mencionábamos antes, eh, nuestra construcción del mundo, de la realidad, es una construcción. Y Sí. como es una construcción, la influimos mucho según el marco o las herramientas que le demos a la persona para Mm. construir, ¿no? Sí, 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 vamos. Anel sí decía que vivimos una ilusión colectiva. O sea, que realmente no...
Bueno, ya en tu libro que tengo muchas ganas de leer porque me lo has dado hoy, pero que la realidad no existe, o sea, la acabamos construyendo, que es un poco también lo que hacemos con las emociones. Acabamos construyendo sensaciones, situaciones, confianza o no, generamos confianza o no con otra persona en base también a las emociones que nos transmita. El lenguaje, o sea, con esto de la realidad, es que siempre pongo un ejemplo, y es un ejemplo que también hablo en el libro, pero es que me pareció muy curioso cuando tenía un amigo daltónico y yo le decía, ¿y cómo ves esto? Morado y esto azul. Entonces, claro, yo le miraba así, un momento, y me decía, yo esto en realidad lo veo X y esto lo veo tal, pero he aprendido que cuando lo veo así tengo que decir morado, cuando lo veo así tengo que decir azul. O sea que es que es un ejemplo clarísimo de, aunque lo vea diferente, le han enseñado que esto es morado y se llama morado, y es lo que pasa con las palabras. Esto es mesa y es de madera y son formas de contextualizar al cerebro y entender qué es lo que tenemos alrededor para poder sobrevivir. Hay un libro al que hago referencia en el mío que se llama Through the Language Glass, que es de un lingüista, que habla de el impacto que tiene el lenguaje en nuestro propio cerebro. Es decir, al revés. Y hay un ejemplo muy chulo relacionado con los colores que te cuenta cómo en el fondo los colores no dejan de ser un espectro electromagnético que hemos cogido, que son todo un conjunto de colores que cada cultura divide un poquito diferente. Por ejemplo, los rusos, ya no, a lo mejor machaco el ejemplo, no sé si me va a acordar bien, pero creo recordar que los rusos no tenían tenían una palabra distinta para lo que es un tono de azul claro y un tono de azul oscuro, mientras que para nosotros son dos tonos de un mismo color. Y esa tontería hace que a la hora de presentarnos colores, los rusos los distingan unos cuantos milisegundos más rápido que los que hablamos otros idiomas. Entonces, hay una realimentación constante entre la parte, que para mí es la conclusión de aquel libro, entre la parte fisiológica y la parte cultural, que Ujú. es Sí, fascinante. es que el contexto tiene todo que ver Total. en cómo percibimos, cómo sentimos, qué nos han dicho, qué es bueno, qué no es bueno, las creencias, el lenguaje, todo. Somos nuestro contexto también. Totalmente. Mm, Voy a rescatar una frase que hemos mencionado antes porque me Venga. gusta mucho, que además es una frase, no lo he dicho antes, una frase célebre en el mundo de las emociones, no sé cómo de célebres son las frases en el mundo, fuera de ese mundo, pero que dice que casi todo el mundo piensa que sabe lo que es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. Lo que me recuerda a una frase de Bertrand Russell que decía que todo es, eh, todo es preciso hasta el momento en el que intentas definirlo. Em, Volviendo a tu libro, creo que esa frase que recoges habla muy bien de la relación que tenemos con nuestras emociones y que tiene que ver con nuestra dificultad para nombrarlas, reconocerlas e identificarlas. Te vuelvo a hacer la pregunta difícil. ¿Qué son las emociones? Bueno, pues después de haber investigado mucho y por dar una respuesta así más concreta, que esta no ha cambiado, creo que es un lenguaje que tenemos para comunicarnos a través de sensaciones, de percepciones, a través del cuerpo y que lo curioso y bonito de estas es que aunque las hablemos de forma diferente, podemos llegar a entenderlas a través de la empatía. Podemos entender cómo te puede expresar amor de muchísimas maneras, de diferentes personas. Podemos llegar a comprender la ira o la tristeza de otras, aunque se expresen de forma diferente. Y bueno, comentaba también antes que Lisa Feldman, que es pues, precursora en el estudio de las emociones y que gran parte del trabajo del libro es gracias a ella, pues habla de que no son universales, que no son inconscientes, es decir, que cada cual tiene una forma de sentir y expresar esa emoción, que no existe un patrón específico de esa emoción y que son construcciones de nuestro cerebro que se crean cuando las necesitamos, porque todas tienen una función adaptativa. O sea, no Ujú. es que haya emociones buenas, emociones malas, hay emociones agradables, emociones que nos incomodan más transitar, pero todas tienen una función para nuestra supervivencia y adaptarnos pues a convivir, porque al final somos animales sociales y necesitamos convivir en sociedad para sobrevivir. Entonces también las emociones tienen esa función de ayudarnos
pues a seguir vivos. Volviendo a algo que acabas de decir, que antes no me he querido meter, pero ahora me voy a meter. Esta idea de que no son universales, Ujú, tampoco son estrictamente individuales, ¿no? Es un lenguaje común de alguna manera, ¿no? Como decías. claro, Y por rematar mi razonamiento, ya no es que no solo... Sí tienen un aspecto, yo creo que sí tienen un aspecto semi-universal, lo podemos discutir ahora en qué son universales y en qué no, pero no solo entre los humanos, sino también, como decías en la grabación previa, con los animales. Eh, Decía Dale Carnegie que los perros nos encantan porque cada vez que, has hablado tú de perros, cada vez que nos ven, nos demuestran con todo su cuerpo lo alegres que están de vernos y empiezan a mover el rabo y demás. Y él recomendaba a las personas, para influir en otros, sonreír, porque decía que era el equivalente humano a que un perro mueva el rabo, ¿no? Entonces, algo de universalidad sí hay, ¿no? ¿En qué no son universales? claro. Aquí, bueno, Lisa Feldman es que le está metiendo bastante caña a la teoría pues de la emoción universal de Daniel Kahneman, que él dice que todas las emociones, da igual la cultura, son universales y que se refleja en pues microexpresiones de la cara y que cuando estamos alegres sonreímos, que cuando estamos tristes bajamos la comisura de los labios, cuando sentimos ira fruncimos el ceño, pero aquí os dice que no tienen un patrón, o sea, que no repiten un patrón, un mismo patrón en el cerebro, no se repite la misma conexión entre neuronas, sino siempre fruncimos el ceño, por ejemplo, cuando estamos enfadados. Ella ha analizado a más de 20.000 personas y dice que solo un 29% de las veces se frunce el ceño cuando se está enfadado, que el resto a lo mejor estamos pensando, a lo mejor nos han hecho una broma mala que no nos hace mucha gracia, pero no sabemos qué hacer, o a lo mejor tenemos gases. Entonces, que no hay una forma única de expresar, por ejemplo, la ira. Hay momentos o hay personas que expresan la ira gritando y moviendo mucho los brazos y gente que se contiene mucho y empieza a hablar más bajito y la emoción es la misma. Pero la expresión física, corporal, el procesamiento que se hace de esta emoción es distinta. Incluso tú puedes experimentar de una forma diferente a lo largo de tu vida una emoción, porque la has ido trabajando, la has ido conociendo, la vas abrazando y la vas respetando, vas entendiendo cuál es su función. Entonces, en eso me refiero que no son universales, que ahora ya pues es un lenguaje común que tú vas a diferentes sitios y sonríes y es más amable que si miras a una persona así. Vas a decir, vale, pues, ¿qué está pasando? Pero esto es un poco igual que el rosa, azul, verde, madera, mesa que nos hemos inventado para entender y contextualizar dónde vivimos. Decías antes, y no te vas a repetir la pregunta, así que voy a contar yo algo de lo que decías antes, que em, de alguna manera somos emoción. Incluso quien pretende o quien piensa o quien se presenta como racional o hiperracional. De hecho, eso no lo he dicho antes, me lo estaba tomando un poco personal porque yo soy un poco maníaco del control, aunque no lo haya parecido. Y en ese sentido, creo que tienes razón. Creo que quienes pretendemos ser hiperracionales, en el fondo lo hacemos desde una emoción que tiene que ver con la necesidad de control o que tiene que ver con la necesidad de validación o cada cual que busque los Yo he motivos que sido quiera. esa, ¿eh? Yo Yo sigo decía, siendo ese. claro, yo decía, no, que yo decía siempre, yo soy muy racional, no, yo soy muy, hasta que me dio en la cara, ¿sabes? Sí, guapa. Y lo quería vincular con otra frase célebre, en este caso de Blaise Pascal, que decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Para que luego digan que los matemáticos no son románticos. Hablemos del amor. Y de nuevo voy a empezar por una pregunta fácil. ¿Qué es el amor? Fácil. Si esta es la pregunta fácil, o sea, creo que el amor es la emoción de la que más me ha costado escribir, sin duda, porque hay tantas formas de amar y de expresar el amor y de sentirlo que me parece como muy complejo. O sea, si tuviese que definirlo, creo que es la sensación de calma y la sensación de pertenencia, de poder pertenecer a algo, saber que eres bien recibido y estar en calma en ese lugar. O sea, y ya luego a partir de ahí cada cual lo expresa de mil formas distintas, pero teniendo en cuenta que necesitamos conectar para sobrevivir y relacionarnos entre humanos, creo que el amor es esa sensación de poder sentir que perteneces a algo. Hablábamos del aspecto contextual de las emociones antes, ¿no? Y de alguna manera, y alguna referencia haces a esto en el libro, de alguna manera hemos ido redefiniendo el concepto del amor a lo
lo largo de la historia, pero sobre todo en las últimas Sí. décadas, a medida que hemos empezado a, no sé si decir normalizar, pero sí a visibilizar otras formas de relaciones y otras formas de amor, ¿no? Em, ¿Tiene una componente cultural el amor? Sí, claro. O sea, el hombre hasta hace, pero tan cultural que hasta hace no tanto la homosexualidad era considerada una enfermedad, porque X personas Pero como emoción decidieron también. Quiero decir, ¿tiene una la componente cultural como emoción? ¿La cultura influye en cómo experimentamos el amor, tú crees? yo creo que sí, el contexto, la cultura, cómo ahora fíjate también cómo nos juntamos todos, las familias en Navidad tienen que estar juntas, porque eso es un signo de amor. Y a lo mejor no tienes una relación buena con tu familia, no la ves el resto del año, te juntas y es un día de mierda para ti, ¿sabes? Pero te han dicho que la Navidad vuelve a casa por Navidad, que eso es el amor, que todo se perdona, que tenemos como muchas cosas vinculadas a la cultura de es tu familia, tiene que la sangre por encima de todo, es el amor que le vas a tener a una madre o a un hijo. Y si es una madre que te ha maltratado, no tienes que querer, ¿sabes? Si puedes desvincularte de esa persona, no, pero sí que te hacen sentirte muy culpable si no experimentas el amor en base a lo que está establecido socialmente. O sea, yo creo que es que el contexto y la cultura afectan mucho a cómo... Estaba pensando incluso en el concepto de amor romántico de Hollywood, ¿no? Y se vinculaba a mi cabeza también, no sé si conoces a Esther Perel, es una terapeuta que ha escrito varios libros. Tiene uno que a mí me pareció interesante sobre el adulterio, del que me acordé leyéndote porque me lo he escrito porque no es una idea fácil de resumir, ¿no? Pero de alguna forma ella viene a decir que hemos fusionado en la idea moderna de pareja tres cosas que antes estaban separadas. Y creo que es bastante provocador lo que dice, ¿no? Porque ella dice que teníamos el matrimonio, que originalmente era que dos personas se juntaban, pero más casi como un pacto de supervivencia entre familias. Em, por otro lado, teníamos el amor, que en aquellas épocas, según ella, estaba casi más vinculado al adulterio que al matrimonio muchas veces. Y por último, estaba el sexo, ¿no? Que es algo que hemos añadido después en el sentido de que debe ser una práctica disfrutable para ambas partes, ¿no? Que durante mucha parte de la historia no era necesariamente así, ¿no? Y durante mucha parte de la historia era algo dentro del matrimonio reservado casi a la procreación, ¿no? Y ella dice que de esta amalgama surgen muchos de los problemas que tenemos en la vida moderna con el amor. Eh, pero más allá de si eso es cierto o no y de la opinión que cada uno tengamos, me recordó mucho a que tú mencionas tres circuitos cerebrales relacionados con el amor que más o menos a mí me mapeaban con algunas de las cosas que he dicho. ¿Cuáles son esos circuitos? Sí, esto es en base a las investigaciones de Helen Fisher, que lleva investigando, pues eso, los circuitos del amor más de 20 años y ella dice que estos circuitos se pueden activar a la vez o se puede activar uno y estar dos desactivados o puedes, o sea, que tienen un montón de variables dependiendo de cada situación y contexto. Entonces, el primer circuito lo relaciona con el deseo. Es esa fase en el que yo pongo el ejemplo de cuando estás soltera y sales y dices: "Va, voy a comer la noche", y pues porque está liderado esos circuitos por testosteronas y estrógenos que nos hacen pues creernos, vamos, que luego dices: "Madre mía, pero yo hice eso de verdad". Hablando de Pero nostalgia de teléfono, las fotos del 20. claro, bueno, sí, tal cual, pero cómo me atreví yo a eso y cómo pero sí, que te atreves un poco a todo. Luego está el circuito del amor, que aquí se relaciona más al amor romántico, que es la sensación de conectarte y de estar con esa persona. No es tanto el sexo, sino es el mensajito de: "Buenos días, ¿cómo estás?", ¿sabes? Es un poco más esa dopamina de querer estar en contacto y ver todo el rato a esa persona. Y luego está el tercer circuito, que es el del apego, que es un poco entender por qué el amigo que se ha hecho novia vuelve al al año, a los 2 años, a quedar con los amigos, porque ya se le ha bajado un poco el subidón y se liberan más hormonas como la serotonina o la oxitocina, que generan esa confianza, esa lealtad, ese vínculo de calma. Entonces, tú puedes sentir apego por una persona y deseo sexual por otra. Puedes sentir amor romántico por una persona y apego por otra, que aquí hay luego muchas variables que interfieren
en el asunto. De hecho, tú en tu definición de amor y en algo que has dicho ahora, has mencionado características de algo que una psicóloga que se llama, creo recordar, Amy Edmondson, llama la seguridad psicológica, que es algo de lo que yo hablo mucho en las clases aquí de Tramontana de desarrollo directivo y liderazgo, porque es una característica esencial para que para que un grupo sea funcional. Sí. Y es esa sensación de estoy donde tengo que estar y se me respeta por ser quien soy, que tú has vinculado mucho al amor, ¿no? Sí, 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 es pues como cuando quedas con esa amiga y no tienes que fingir Tal que cual, todo va bien. tal cual. Sino, ¿cómo estás? Fatal. Y ya está, y todo funciona. Es el poder estar sin presión, sí. Ese fatal que acabas de mencionar, me ha recordado una pregunta que te quería hacer, que además siempre me ronda la cabeza cuando pienso en emociones, que es ¿para qué sirve cada una de ellas? ¿No? Yo, de hecho, he dedicado algún capítulo al miedo, alguno creo que al aburrimiento y a la nostalgia, te decía antes. Eh, y a ti te he visto hablar de la utilidad de la tristeza. ¿Para qué sirve estar triste? A ese capítulo salió que no veas, ¿eh? Yo estaba tuve que recortar luego. Dije: "Jo, hija, que vas a deprimir aquí a la gente". Pues la tristeza tiene una función muy muy curiosa y es la de poder mirar hacia adentro, Ujú. poder tener esa visión interna, centrarnos en aspectos que quizás antes no habíamos percibido. Muchas veces también nos ayuda a clamar esa ayuda que necesitamos, pero que no nos atrevemos a pedir con palabras. Hay veces que hasta que tú no estás triste y la gente te ve que realmente has cambiado tu actitud, que estás mucho más apagada, no te dicen: "Oye", también eso es un mecanismo de defensa de ¿qué necesitas? Estoy aquí, te apoyo. Entonces, principalmente tiene el mecanismo de interiorizar y de mirar hacia adentro qué está pasando y qué puedes cambiar para volver a retomar. Como con muchas otras cosas, yo no sé si es algo que sucede más ahora que antes o algo que se reconoce más abiertamente o que se diagnostica mejor o todas las anteriores, pero me da la sensación de que con la tristeza y la depresión pasa un poco, pero en particular pasa con la ansiedad, que es una emoción que está más presente que nunca. Eh, ¿Qué has aprendido tú sobre la ansiedad y sobre cómo lidiar con ella? Bueno, yo he aprendido a escucharme ¿Vale? y a que que todavía me queda muchísimo trabajo por delante, pero la ansiedad también te previene de muchos peligros, pero es un poco como el miedo. Que digo, el miedo no te puede estar delante bloqueando el paso, sino le tienes que tener al lado para caminar junto a él, pues es un poco lo mismo con la ansiedad. Está bien porque nos está protegiendo, pero tenemos que aprender a conocerla, a identificarla, a respetarnos, a no, pues yo sobre todo ya no me pongo ante situaciones que no me apetecen estar. Yo antes, pues también me generaba mucha ansiedad siempre la gente me decía: "Joder, Raquel, qué maravilloso es estar a tu lado, Raquel siempre está feliz, Raquel". Entonces Raquel no se permitía estar triste. Pero eso luego a mí me generaba mucha ansiedad, porque yo estaba enmascarando muchas veces cómo me sentía por ser aceptada por los demás, porque no me pueden ver triste. Entonces eso es algo que a mí luego me lo comía y yo tenía luego pues eso, un nudo en el estómago tremendo. Entonces yo he aprendido mucho también a respetarme y a tener vínculos cerca que me respeten y me quieran alegre, triste, enfadada a lo mejor no me quieres tan cerca, pero pues eso, a renunciar a aquellas personas con las que no pueda ser yo. Entonces eso también me lo ha enseñado la ansiedad. Estaba pensando que es muy curioso la construcción de la identidad, ¿no? Y Mm, cómo yo lo he contado últimamente, acabo de entrar en un trabajo nuevo, pero estuve un año y medio de sabático, entre comillas, dedicándome al podcast y cosas de esas. Y lo he contado varias veces, que me cruzaba con gente que me decía, ojalá yo también me pudiera tomar un sabático. Y era gente que yo la miraba y decía, has cobrado 3 veces más de lo que he cobrado yo en mi vida. ¿Cuál es el problema? Y el problema en el fondo era el miedo a perder tu identidad relacionada al trabajo o en este caso, como tú decías, relacionada a cómo nos perciben otros. Porque no sé si hay una pregunta detrás de esto, pero voy a intentar encontrar una que tiene que ver con am, cuánto de, y no sé si tienes una respuesta, por cierto, cuánto de la construcción de nuestra identidad es propio y cuánto nos lo dan los demás. bueno, aquí esto es un poco como la voz interior,
¿no? Va un poco ligado a cuánta de esa voz interior es nuestra y cuánta nos han implantado desde que somos chiquititos. Y al igual que con las emociones, cuántas emociones son nuestras o cuántas emociones no tenemos control de cómo nos han educado, del mundo en el que hemos crecido cuando somos pequeños, al igual que con la construcción de la identidad, al igual que con las emociones. Tenemos la oportunidad de decidir qué queremos hacer ahora con ello. Podemos ponerlo encima de la mesa, podemos analizarlo, al igual que lo que decías de la identidad. Es el contexto, es que no somos nada sin nuestro contexto. Y todo afecta. O sea, lo que nos hayan enseñado que es bueno o malo, de pequeñitos somos muy permeables. Entonces hemos crecido y puede haber, de las personas que hay aquí, hemos tenido infancias completamente diferentes y en algunas cosas coincidiremos y tendremos visiones completamente distintas del mundo. Entonces la identidad también se conforma en base a eso. Yo creo que afecta muchísimo. Por eso es esencial rodearte de vínculos sanos que te quieran y que te protejan. Y si no los has tenido en la infancia, que los tengas ahora. Y librarte de todos aquellos que te estén quitando energía y que te estén quitando ganas de vivir, porque al final todo eso te lo vas quedando tú. Se me estaban juntando varias ideas en la Sí, ¿no? cabeza, pero voy a Te intentar que no verás nos tú. desviemos demasiado. Estaba pensando que creo que fue en un libro que se llama algo así como La gente más rara del mundo, The Weirdest People in the World, creo que es en inglés. Creo que fue ahí, aunque no estoy seguro, leí una de las mejores descripciones que he encontrado sobre las diferencias entre Occidente y Oriente, que está vinculada a las emociones, porque básicamente lo que decían es que en la cultura oriental tenía más peso la vergüenza, que es una componente social, y en la cultura occidental tiene más peso la culpa, que es una componente más individual. Em, y eso explica también muchas de las dinámicas sociales que hay en esas culturas, ¿no? Pero ambas, la vergüenza y la culpa, junto creo que al odio, si mal no recuerdo, forman lo que tú llamas el trío calavera. Eh, ¿Por qué las agrupas y qué tienen en común? ¿Qué les encuentras en común o cómo se relacionan? Yo creo que en común tienen que nos quitan muchísima energía. O sea, el odio, por ejemplo, es una emoción que consume muchísimos recursos cerebrales, porque para odiar a alguien, tú tienes que estar recordando todo el rato el motivo por el que odias a esa persona. No es algo que lo tienes ahí implícito, sino que tienes que estar rumiando un montón de pensamientos y por si acaso se te olvida, voy a volver a recordar cuánto odiamos, cuánto daño nos ha hecho esta persona. Luego la vergüenza y la culpa son emociones más sociales porque dependen mucho del contexto y de lo que nos hayan dicho que es bueno o que es malo. La vergüenza es curiosa porque nos hace huir de una situación y la culpa nos hace permanecer en esa situación para querer remendarla, ¿sabes? Para querer tratarla. Y es verdad que muchas veces nos quedamos en las tres emociones mucho más de lo necesario. O sea, son buenas para lo que son. Tenemos que identificar. La vergüenza también te ayuda a, si has hecho algo que da vergüenza a la gente, pues es como, vale, ¿qué pasa? ¿Quieres pertenecer a un grupo? Tienes que saber también, o sea, todo esto tiene matices, obviamente, porque si ese grupo a lo mejor no encajas y tienes que cambiarte de grupo, pero me refiero que suele ser un poco la vergüenza nos ayuda a encajar también en diferentes grupos, o la culpa nos ayuda a entender procesos, todos tienen que ver un poco con el rechazo social, porque todas generan un poco, incluso la culpa te rechaza. O sea, es como te rechazas tú mismo de estar en sociedad porque no me merezco, porque pero creo que las rumiamos todas mucho más de la cuenta. Estaba pensando que además hemos inventado estas máquinas de Skinner modernas en las que estamos metidos todos, que son las redes sociales. Eh, no sé cómo ves tú la interacción entre redes sociales y este trío Calavera en particular. Y no sé, y yo no me lo he leído todavía, o sea que te voy a hacer una pregunta sobre un libro que no me he leído, que es el de Jonathan Haidt, y no recuerdo cómo se llama ahora, pero en el que habla de esta crisis de los jóvenes, y en particular de las jóvenes, asociada a la salud mental y a la interacción con redes sociales. Entonces, no sé cómo, por cerrarlo en una pregunta, cómo
encuentras tú el encaje entre redes sociales, este trío calavera y esa salud mental de la que hablábamos antes? Mira, un documental en Netflix que decía que no sé si era el 2014, que fue el año que se pusieron las redes sociales en el móvil, incrementaron un pico gigante los suicidios en adolescentes, sobre todo en niñas de 14 a 18 años. Todavía, a nivel cerebral faltan años y estudios para ver cuáles son las modificaciones que se van a generar en nuestro cerebro, todas las dinámicas y comportamientos que tenemos en redes sociales, pero ya se está viendo que toda la comparación que se tiene, toda la falta de, no de realidad, porque lo que se vive en el mundo online es igual de real que lo que se vive en el mundo offline. O sea, pero sí que la perspectiva y la percepción que se tiene de realidad. Ujú. Que en redes sociales, subes una historia y lo he grabado mal. Ya está. Aquí, claro, ay, aquí no he grabado, pues mira, que estamos aquí, pues nos hemos echado unas risas, pero esto luego no se va a ver en el mundo online. En el mundo online se verá la entrevista desde que pasa. Todos esos fallos cambian una percepción en la que nos hace compararnos todo el rato con lo que está afuera, que es perfecto. Porque además las redes sociales tienen ese componente de querer mostrar lo bueno, lo más gracioso. TikTok es a lo mejor la más orgánica en el sentido que se sube quizás demasiado, ¿sabes? Pero aún así, soy el más gracioso, el más tal, el más espontáneo y a lo mejor has grabado ese vídeo 8 veces. Entonces tenemos que tener muy presente cuál es esa percepción de la realidad y los niños no la tienen. O sea, si es que nosotros adolescentes, yo con Messenger flipaba, claro, pero tenías que llegar a casa. Tú llegabas a casa y te conectabas en el ordenador y ahí tenías un ratito de conexión real con tus amistades, pero no, pero era como en un espacio controlado. Ahora ese espacio es nuestra vida, se ha generado una vida. Y oye, a mí las redes sociales me parecen maravillosas, he conocido gente increíble y yo divulgo en redes sociales y es un canal increíble para poder llegar a muchísima gente. Pero también tenemos que tener, pues ver la doble cara de la moneda y a la hora de divulgar también, ¿sabes? De, oye, y este vídeo no ha tenido visitas y no ha Justo te iba a gustado. preguntar sobre eso, porque yo creo que hay una experiencia muy particular de quienes creamos contenido de la que no eres, en esa universalidad que hablábamos antes, de la que no te haces plenamente consciente hasta que te sucede, que es hasta qué punto los humanos distorsionamos la realidad a partir de estímulos negativos y positivos. Quiero decir, una anécdota que yo suelo contar muy a menudo, Kaizen tiene ahora, creo que es un 4,8 en Apple Podcast. El día que bajó de 4,9 a 4,8, me cogí un cabreo. Y a lo mejor hay miles de comentarios positivos y de valoraciones positivas. Pero el día que tienes un comentario negativo, te duele un montón. Aunque esté enterrado entre 500 positivos, por algún motivo, el cerebro humano está cableado para que nos duela mucho, ¿no? Y tú ibas a hablar justo de esa relación con las métricas, ¿no? Sí, quien decía que hay que una cucaracha puede estropear un bol de cerezas, pero que una cereza no puede arreglar un bol de cucarachas. Es un poco lo que nos pasa. Yo por eso suelo en redes sociales, me gusta a veces preguntar, oye, decidme qué estáis haciendo ahora mismo. Y pongo la cajita, porque me gusta también conectar con que detrás de la pantalla, detrás de esas X visitas, son personas. Son personas con su situación, con su vida, con sus historias y que a lo mejor un vídeo llega a 1 millón de personas, pero no le ha cambiado a nadie y otro llega a 300 y yo recibo un mensaje de esto me ha cambiado la vida y para mí es como que responsabilidad tan gorda también el entender que todo lo que subes y que la gente te escucha, sobre todo. Entonces, dejar de pensar en visitas y pensar en personas, ¿sabes? De jolines, dije, estos son tantas personas que han visto mi vídeo y jolines, y han hecho así para darle un like y en sus casas porque realmente les ha llegado algo de lo que he dicho. Pero claro, se automatiza mucho.
Y se automatizan números, sobre todo cuando, pues en el mundo más de los influencers viven de ello y viven a través de las métricas y contacta una marca contigo y te dice, te pagamos tanto por 450.000 visitas. Entonces, claro, el problema viene también cuando se hace negocio de ello, como pasa con todo en la vida. Entonces, la percepción que tienen, sobre todo la gente que vive de publicidad, es que si bajan las visitas ya no es llegar a, es bajan las visitas, y todo eso se genera una bola y una dinámica que distorsiona muchísimo el mundo de las redes sociales. Hay un problema cuando la métrica se convierte en el objetivo, Mm. ¿no? Estaba pensando que estabas hablando antes de esa imagen distorsionada de la realidad que nos dan las redes sociales. No soy capaz de recordar la universidad, creo que es en Yale, una profesora que se llama Lori Santos, que tiene un curso que es el más popular de la universidad sobre cómo ser feliz. Y de hecho está accesible en internet, yo le dediqué varios capítulos, y hay bastante literatura al respecto de cómo esencialmente los humanos estamos constantemente comparándonos y cómo las redes sociales lo que nos enfrentan es a un espejo distorsionado. Y en mi cabeza estaba vinculando a un email que recibí el otro día de un oyente que me decía, pero tú solo conoces gente guay y solo te pasan cosas guays. Y yo lo intentaba explicar. No, es que, claro, esto es una ventanita en un aspecto muy particular de mi vida, muy seleccionado, donde si me equivoco vuelvo a grabar, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, creo que es muy peculiar la relación que se establece con la audiencia, y por eso a mí me gusta mucho hacer directos con público, porque se rompe un poco esa Sí, cuarta esa pared, ¿no? barrera, sí, sí, sí. Oye, hablemos un poco, hemos hablado de cosas un poco más tristes, hablemos de felicidad y de alegría y de emociones más positivas. Eh, ¿Qué has aprendido escribiendo sobre el libro? Que no hay emociones positivas o negativas. Perdón. Agradables. Más agradables, sí. Eso. Pensemos en emociones más agradables. ¿Qué has aprendido tú sobre esas dos en particular? Fíjate, porque el libro sobre todo habla de emociones que nos incomodan, ¿no? Pues ya hemos hablado de varias, el miedo, la culpa, la tristeza. Entonces yo dije, ¿y por qué voy a hablar de la felicidad, no? Y es curioso porque cuando la sentimos nadie la echa en falta. Es como que si la siento es cuando no la sentimos, cuando decimos, ostras, ¿y dónde está? ¿Y qué ha pasado? Y es algo que también cuento en el libro, que yo tengo dolores de regla terribles, pues tengo endometriosis y tengo unos dolores de regla, pues, y es en esos momentos en los que se termina el dolor que yo digo, es esto. O sea, esto es la felicidad. O sea, no pido nada, es que no quiero un coche, no quiero una casa en la playa, quiero ausencia de dolor. Y creo que al final la felicidad es necesaria y no es algo que va en contraposición de la tristeza, sino que es algo que se complementa. La alegría para mí es una emoción más social. Yo la asocio más a momentos sociales. Yo estoy muy alegre de estar aquí, de estar con gente. La felicidad es algo más relacionado con la paz interior, con la calma que podemos tener dentro. Y eso está, de nuevo, vuelvo a decir, porque es que me parece fundamental en los vínculos que nos rodean. Igual que la alegría, el tener amistades que te sume, que con tu pareja también puedas tengas una buena relación. Entonces, creo que es un poco, está más enfocado a todo aquello que nos rodea, a cumplir tus objetivos, tus metas, a tener calma. Porque el cerebro, su principal objetivo es ahorrar energía y está todo el rato previendo posibles peligros que puedan venir. Entonces, cuando consigue estar en calma, esos momentos de calma, pero es que el problema es que asociamos la felicidad a comprarnos a lo material. Asociamos esa felicidad a tengo algo material nuevo. Entonces, yo ahora pues tengo varias técnicas. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu receta? Que yo no lo necesito para ser feliz, me digo mucho, ¿sabes? De esto no lo necesito para ser feliz. Y el otro se me ha olvidado. Pues mira, yo te rescato de momento con un par de ideas que estaba pensando yo. Algo que yo aprendí sobre la felicidad en esos capítulos que hice era que tenemos la idea de que es un lugar que se alcanza y en el que te quedas a vivir. Y la realidad es que es una cosa que aparece,
se diluye y tiene que volver a aparecer. Y tiene más que ver con generar las circunstancias para que aparezca que con perseguirla. Porque lo que tú decías es cierto. De hecho, está mucho más vinculada a las experiencias que a las posesiones. Y sin embargo, intuitivamente creemos que cuando tengamos el siguiente coche, la siguiente casa, el siguiente salario, nos va a cambiar Sí, esa percepción de pero la nos vida. venden eso también. O sea, El es la neuromarketing. dinámica, claro. Bueno, la vida, sí, o sea, es que es lo que te venden de objetivos en la vida. Si es el casa, coche, hijo, ¿sabes? Casa, coche, matrimonio, hijo. O sea, si es que ya está como todo establecido. Entonces, cuando tienes otros objetivos son los que sigues. Es un poco la dinámica que te van diciendo de, no, pues haz esto, vete. Y muchas veces miramos fuera y donde tenemos que realmente mirar es dentro, de encontrar esa calma. Me has dado la entradilla perfecta para lo que quería hablar contigo, porque eh, creo recordar que cuando hablas de felicidad y de alegría, hablas, como tú has dicho, de mirar hacia adentro, ¿no? Y de una de mis obsesiones particulares, que son las conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Eh, yo siempre he creído que cómo nos hablamos, y acabas de decir, yo me digo no sé qué, ¿no? Cómo nos hablamos determina mucho cómo nos sentimos y lo que podemos, incluso lo que podemos hacer y lo que no somos capaces de hacer. Eh, por eso doy mucho la tabarra con uno de mis textos preferidos, que es Esto es agua, de David Foster Wallace, que está por ahí en la biblioteca, de hecho, porque creo que es un recordatorio maravilloso de la importancia que tiene elegir dentro de lo que podamos, de manera deliberada, la manera en la que pensamos sobre las cosas. Em, pero lo cierto es que no es nada fácil controlar nuestro diálogo interior. ¿Qué has aprendido tú sobre cómo navegar esas conversaciones interiores? Oye, es que soy muy crítica, o sea, y es algo que he trabajado en terapia, el dejar de ser tan crítica conmigo, de fustigarme tanto y de darle tantísima importancia a cosas pequeñas que realmente solo tienen importancia para mí. Entonces, es que el diálogo interior depende muchísimo, pues como hemos dicho antes, de todas las creencias que nos hayan impuesto desde que somos pequeños y vamos creando ese diálogo que conforma nuestra identidad, pero que realmente tenemos que ir desprendiéndonos de cosas a medida que pasa el tiempo. Entonces, yo he aprendido a perdonarme mucho más, a hablarme muchísimo mejor, porque esto que dicen de háblate como si fueses tu mejor amiga, es que es una frase muy manida, pero es que es real, porque te das cuenta de lo mal que nos hablamos muchas veces. Eso no se lo dirías a tu amiga, ¿sabes? Te tropiezas, vaya torpe, es que estás tonta. Pues no, porque a lo mejor te ríes de tu amiga que se ha caído al suelo, pues te puedes reír, pero bueno, estás bien, vamos arriba y no juzgas tanto. Creo que somos nuestros peores jueces. O sea, yo en mi caso, por lo menos he sido, entonces yo trabajo mucho eso, la compasión conmigo. Sí, y de hecho hemos mencionado antes otro tema que se suele asociar mucho a nuestras conversaciones interiores, que es el framing. Y lo acabas de decir tú. Normalmente una de las recomendaciones, para quien le interesen estos temas, una de las recomendaciones que te hacen para mejorar tu diálogo interior es pensar que te habla otra persona, el distanciarte un poquito, ¿no? Y de hecho hay estudios fascinantes con niños, de cómo los niños cuando empiezan a aprender a moverse por el mundo, se están hablando a sí mismos en plan, ahora haz esto, Ah, muy bien, sí, es ahora haz verdad. esto otro, muy bien. Entonces creo que muchas veces olvidamos lo que aprendemos de niños de cómo Sí, reforzarnos en cómo estamos haciendo las sí. La cosas. hija de mi prima dice: "Esto es de Clara". Es verdad, y dice Claro, sí, o se Clara hace distancian esto, como si sí. alguien les estuviese Ay, no lo diciendo. había visto así, pero es verdad. Es Interesante, fascinante, sí. sí. Oye, vamos a ir terminando, pero hay una pregunta que es absolutamente obligada en este podcast, y es que siempre pregunto a quienes pasáis por aquí qué 3 libros, aunque me valen películas, documentales, videojuegos, lo que te dé la gana, la gente ha recomendado de todo, recomendarías tú para entender un poco mejor el mundo, sobre la temática que tú quieras. No tiene por qué ser de psicología o del cerebro, ni de nada necesariamente Ah, no puedo vinculado a lo que decir hemos a hablado. celebrar un Ese, viaje por ese lo el vamos mundo. a recomendar Ah, igual. Ya vale, lo hemos vale. Ah, recomendado, pues lo vamos a entonces recomendar igual. entonces nada. Pero ¿qué otras recomendaciones tienes tú? ¿Qué te ha ayudado a ti a entender el mundo? Mira, de libro, a mí me ha gustado mucho el de Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Me parece un libro, además lo leí con 14 años
y me fascinó mucho la manera que tenía de contar la percepción de la realidad, las perspectivas de diferentes mundos. Te voy a decir una peli, un libro y una canción. Lo que quieras. Así, por ejemplo. Sí. Luego de película, bueno, una de mis películas favoritas es The Rope, La soga, de Hitchcock. Maravillosa. Que es bueno, es que es un plano secuencia, se hace en una misma habitación y el diálogo me parece increíble, me parece una cosa maravillosa. O De hecho, sea, perdona que te interrumpa, pero es que has tocado una de mis pelis fetiche. Tiene algo maravilloso con las emociones, y Hitchcock siempre decía que para generar suspense lo que tienes es que decirle a la gente que hay una bomba debajo de la mesa, mostrárselo desde el principio, ¿no? Y aquí lo que hay, y no voy a hacer un spoiler, la peli tiene 60, 70 años, lo que hay desde el principio es que sabes que hay un cadáver debajo de la mesa en la que están cenando. Pero hay gente que no lo sabe. Entonces es maravilloso el juego de emociones que tiene esa peli. Sí, me parece, vamos, para mí es una obra de arte y cómo está grabada, todos los diálogos que tienen, James Stewart, que está el maravilloso. contexto, eso me encanta. Y en la canción te diría, pues yo creo que Horse with No Name de Neil Young, que me parece que también tiene... ¿Por qué? Pues fíjate, llevo tatuado una frase que es una mezcla de Everybody Knows This Is Nowhere de América, que ha aparecido en muchos anuncios de coches. Creo que está en un anuncio de coches ahora y yo cambié la frase porque soy así. Yo soy de las que me hago tatuajes que significan cosas y que puedo estar media hora contando del significado, pero yo puse A Horse with No Name Knows This Is Nowhere y mezclé como un poco ambas letras de canciones porque me parece que que tenía un significado más personal. ¿Por qué esto es ninguna parte? Claro. No, pero te pregunto a ti, ¿por qué te importa tanto esa frase? Porque al final, pues Everybody Knows This Is Nowhere. Es como... No sé, no es ninguna parte, no es todo, es todo mucho más relativo de lo que pensamos y hay que quitarle... O sea, hay ese concepto, ¿no? de que yo repito mucho, ¿no? Que todos llegamos aquí desnudos, no tenemos ni puñetera idea de qué hacemos aquí, ni por qué estamos aquí. Y nos pasamos la vida intentando encontrar una respuesta a eso hasta que... En vez de vivir, ¿sabes? Hasta que yo creo que hacemos las paces con el hecho de, mira, lo mismo no encuentro la respuesta, ¿no? Sí, es verdad que es que hay veces que no hay que encontrar una respuesta, pues no hay... O yo a veces creo que no estamos preparados para recibir esa respuesta y llega más adelante cuando has vivido otras cosas que te preparan para entender aquello que a lo mejor en ese momento no comprendías, pero lo queremos todo porque vivimos en el aquí y ahora, pero mal, ¿no? Antes es como, yo siempre digo, antes escribías una carta, la metías en el buzón y tenías que esperar un par de semanas para que le llegase a la otra persona. Ahora es como... Pasan 5 minutos, ¿qué pasa? ¿Que no me has leído? Y el doble check, ¿sabes dónde está? Entonces, sí, es un poco más vivir el presente y no... Y esto me lo digo a mí, que yo soy la primera que quiero respuestas a todo. No me quiero poner demasiado intenso, pero me estaba acordando de mi abuelo, porque mi abuelo, yo conviví mucho con él y al final él era profundamente religioso. Pero al final de sus días, ya en los últimos años, de vez en cuando me decían, no, yo creo, pero ¿y si no? Y es un poco esa duda que yo creo que nos reconcome a todos y que espero que algún día, quizá cuando crucemos al otro lado, podamos respondernos. Oye, antes de despedirnos, recordemos a todo el mundo dónde te podemos seguir, dónde podemos leerte, comprarte el libro, saber más de ti, en general, seguirte la pista. En redes sociales yo creo que es la forma más fácil, que es Raquel Mascaraque, o sea que no hay tampoco mucho misterio, sobre todo en Instagram y en TikTok, es donde más contenido subo y luego pues el libro está en librerías, que es donde mejor se puede comprar, pero en internet también, en Amazon. Si lo compráis en Amazon y dejáis una reseña, ayuda mucho a las ventas. Es verdad, ayuda mucho. O sea que eso sería genial. ¿Has visto, Mónica? ¡Qué bien! Bueno, pues oye, Raquel, un placer charlar contigo. Igualmente. Casi por duplicado. Sí. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Kaizen y yo volveremos la que viene, pero como siempre te animo a suscribirte y recomendar el podcast allá donde lo escuches o veas, pero especialmente a tus amigos, que creo que es la mejor forma de que siga creciendo. Además, si quieres apoyarlo económicamente y ayudarme a que pueda hacer más y mejores contenidos, puedes unirte a la comunidad Kaizen, que tiene también un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos como los guiones del podcast y a un feed privado para escucharlo sin publicidad y antes que nadie. También podrás reservar sesiones de mentoría conmigo, participar en los encuentros virtuales que hacemos cada mes y tener acceso prioritario a las grabaciones en directo. Vamos, que aunque pienso que el principal valor de verdad es ayudar a que el podcast siga adelante, he intentado que tengas muchos motivos para unirte. Si quieres hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco y a veces mucho y a veces muchísimo, pero acabo contestando. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.